Muy buenas tardes a todos. Hoy, a lo largo del día, he reflexionado este evangelio partiendo de la realidad que vivimos. Siempre mi obispo que me ordenó, Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, nos decía a nosotros, partan de la realidad, la palabra de Dios, para que así podamos incidir en los corazones de cada uno y lograr ese cambio. Y yo veía hoy como en esta primera lectura, tomado del libro del Siracide o del Eclesiástico, nos habla sobre la justicia. ¿Y qué es la justicia hoy por hoy? Lo que para unos pudiera ser justo, para otros pudiera ser injusto. Pero la justicia vamos a partir de la misericordia de Dios. Desde ahí vamos a partir para entender la justicia. Y nos dice, el Señor es un juez que no deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre o por ser rico. La justicia del Señor es latente y es misericordiosa. ¿Ves? Esta palabra que tiene que incidir en el corazón de cada uno de nosotros, la justicia de Dios es misericordiosa y es justa. Yo les decía a los niños, cuando hoy por la mañana les decía, ¿ustedes se han fijado cómo se describe o con qué imagen se presenta la justicia? Y me decían, sí, padre. Una mujer con una venda en los ojos y con una balanza que equilibrada. ¿Por qué? Porque la venda en los ojos le hace dar una justicia imparcial, o sea, sin inclinarse a un lado o a otro. Y por eso hoy esta palabra nos dice esto. El Señor nos hace justicia a todo aquel que clama justicia, a todo aquel que le pide justicia al Señor. El Señor la dará. Y no importará si eres pobre o si eres rico. El Señor, a todo aquel que clama justicia, le da su justicia. Y partiendo de esta justicia, vemos cómo hoy este evangelio nos pone la palabra a dos personajes muy importantes en las escrituras, el fariseo y el publicano. El fariseo muy cercano al templo. Inclusive nos dice el evangelio que los fariseos les gustaba vestirse de una manera en la que todos pudieran verlos. Eran personas muy extravagantes. Y dice que los dos suben ¿a qué? A orar. Los dos suben al templo a orar. Pero dice, uno de ellos inicia su oración de esta manera. Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Yo hoy por la mañana decía, desde ahí su oración empezó mal. Desde ahí. ¿Por qué? Porque no estaba orando, estaba alardeando. Gracias, Señor, porque no soy como aquellos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? Muchas veces. Inclusive yo a veces como sacerdote. Gracias, Señor, que no soy como aquel. Ese fariseo así empezó su oración. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquellos hombres. No soy igual que ellos. Yo no robo, yo no mato, yo no peco, yo no soy adúltero. No soy como ese publicano. Y lo señala. No soy como ese publicano. Y el publicano dice que se quedó en la parte de atrás, ni siquiera podía elevar su mirada al cielo y se daba golpes en su corazón diciendo, Señor, te pido por este pobre pecador. Señor, ni siquiera puedo levantar los ojos al cielo. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Ni siquiera podía levantar los ojos al cielo.
Y aquí hago referencia al Salmo 50. Corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Este hombre se sentía pecador. Este hombre pidió perdón por sus pecados. Pidió perdón por sus pecados. Él no se comparó con los demás. Él le pidió a Dios perdón por lo que él estaba haciendo. Y hoy la humanidad juzga a los demás sin antes verse primero. Y también hacemos referencia a una cita bíblica en donde dice: ves la paja de tu hermano cuando no has visto la viga que llevas en tu ojo. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás por su condición sin antes nosotros habernos juzgado? ¿Cuántas veces les decimos a aquellos: tú estás mal, cuando no sabemos realmente la condición de cada uno de ellos? Hoy el Señor nos invita a primero hacer la oración y pedir a Dios perdón por mis pecados, por mis pecados. Nos dice el Evangelio que uno de los dos bajó justificado. ¿Cuál? El publicano, el pagano. Fíjense nada más. Aquel fariseo que estaba tan cerca de Dios, ese no bajó justificado. En cambio, aquel hombre al que todo el mundo lo juzgaba y lo criticaba y lo tachaba, fue el único que bajó justificado. Por eso la iglesia tiene que ser madre y padre, fíjense, madre y padre. ¿Por qué? Porque la iglesia acoge con ese corazón de madre a todos los pecadores, pero también corrige con la mano de padre a todos los pecadores. Entonces la iglesia tiene que ser madre y padre. Hoy le decía: Señor, te doy gracias porque has visto la humildad, has visto en cada uno de ustedes ese compromiso. Hoy quisiera que cada uno de nosotros pudiera decirle al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, y poder tener ese corazón contrito y humillado que el Señor nunca despreciará. La justificación del Señor siempre nos la da, por grandes que sean nuestros pecados. Por grandes que sean nuestros pecados, el Señor siempre nos perdona. El Señor siempre nos perdona. Pero en ocasiones el demonio nos pone en el pensamiento, ¿verdad? Mira, ¿y tú por qué vas a la iglesia? Mira todo lo que haces, mira eso. Espérate. El Señor te perdona, pero solamente basta que tú se lo digas. Yo les decía hace unos momentos en mis otras homilías: ¿quiénes somos dignos? ¿Quiénes somos dignos? Quizá ninguno. Pero esa oración del oficial romano, que sabía que era un pecador, que sabía que le estaba pidiendo un favor a Jesús, y le dice: Señor, yo no soy digno ni siquiera que tú vayas a mi casa, yo no soy digno de que tú entres ahí. Sé que con una palabra tuya mi criado quedará sano. Y esa es la oración que hacemos nosotros antes de la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, para sanar mi alma. Vamos a pedirle al Señor que Él sane nuestras almas. Vamos a pedirle al Señor que Él se apiade de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.